¿Sabías que algunos sueños pueden ser advertencias espirituales con un significado profundo? La Biblia nos muestra que Dios habla en sueños, pero también nos advierte sobre aquellos que pueden ser peligrosos. En Job 33, 14 a 15 leemos: porque Dios habla una vez y otra vez, pero nadie repara en ello. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando adormecen sobre el lecho. No todos los sueños vienen de Dios. Algunos son señales de ataques espirituales, engaños o peligros que no debemos ignorar. Hoy exploraremos aquellos sueños que, según la palabra de Dios, pueden representar una advertencia. ¿Has tenido sueños inquietantes y no sabes qué significan? Permanece atento, porque podrías estar recibiendo un mensaje que no debes pasar por alto. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado los sueños como un medio para comunicarse con su pueblo, revelando misterios, trayendo advertencias e incluso anunciando eventos futuros. Pero no todos los sueños provienen de Dios. La Biblia nos muestra que algunos sueños pueden ser peligrosos, usados por el enemigo para sembrar confusión, temor o incluso desviar del camino correcto. En Jeremías 23, 32, el Señor advierte: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Esta advertencia deja claro que no todos los sueños son mensajes divinos. Algunos pueden ser trampas que, si no se disciernen correctamente, pueden llevar a decisiones erróneas o abrir puertas espirituales no deseadas. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo de cómo Dios usa los sueños para revelar propósitos mayores. En Génesis 37, él tuvo sueños que indicaban que un día gobernaría sobre sus hermanos. Pero sus sueños, aunque venían de Dios, provocaron envidia y conflictos, demostrando que no todos entenderán las visiones que se reciben. Sin embargo, la historia de José también nos enseña que los sueños verdaderamente divinos se cumplirán en su tiempo perfecto. Pero ¿qué ocurre cuando un sueño no proviene de Dios? ¿Cómo reconocer si es una advertencia, un ataque espiritual o una simple manifestación de la mente humana? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que lo llenó de angustia. En Daniel 2 buscó a magos y astrólogos para interpretarlo, pero ninguno pudo darle la respuesta correcta hasta que Daniel, con sabiduría divina, reveló el significado. Este relato nos muestra que algunos sueños, aunque inquietantes, pueden ser un llamado de Dios para buscar su dirección. Sin embargo, también nos advierte sobre la confusión que puede surgir cuando se buscan respuestas en fuentes equivocadas. En contraste, la esposa de Pilato tuvo un sueño que le causó una gran inquietud. En Mateo 27, 19, ella envió un mensaje a su esposo advirtiéndole que no tuviera nada que ver con la condena de Jesús, porque había sufrido mucho en sueños por su causa. Este sueño fue una advertencia, pero Pilato no la escuchó y las consecuencias de su decisión quedaron marcadas en la historia. Aquí vemos que Dios también puede advertirnos a través de sueños, pero si los ignoramos, podríamos tomar decisiones con repercusiones graves. Los sueños también pueden ser utilizados como ataques espirituales. Job 7:14 describe una experiencia en la que los sueños pueden convertirse en una fuente de tormento. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Esto nos indica que no todo lo que experimentamos en el mundo onírico es para nuestro bien. Muchas personas han testificado sobre sueños en los que sienten presencias malignas, persecuciones o situaciones de opresión. Estos
pueden ser indicios de que el enemigo intenta sembrar temor o debilidad espiritual. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la historia del rey Saúl vemos cómo los sueños también pueden cesar como una señal de distanciamiento de Dios. En 1 Samuel 28:6 se nos dice que cuando Saúl consultó a Dios, él no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esto revela que cuando una persona persiste en la desobediencia, los sueños pueden convertirse en un silencio divino. En su desesperación, Saúl buscó a una adivina para intentar obtener respuestas, lo que lo llevó aún más lejos de la voluntad de Dios. Este pasaje es una advertencia sobre el peligro de buscar orientación en fuentes espirituales equivocadas. Otro tipo de sueños peligrosos son aquellos que generan confusión y engaño. En Deuteronomio 13:1-3, Dios advierte sobre los falsos profetas que usan sueños para desviar a su pueblo. Si se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, no darás oído a las palabras de tal profeta o de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto significa que incluso si un sueño parece cumplirse, si nos aleja de la verdad de Dios, no puede venir de Él. Los sueños también pueden revelar áreas de nuestra vida que necesitan ser sometidas a Dios. En la historia de Faraón, en Génesis 41, él tuvo un sueño repetitivo sobre vacas gordas y flacas, pero no entendía su significado. José le explicó que era un mensaje sobre el futuro de Egipto y la necesidad de prepararse. Esto nos enseña que algunos sueños son advertencias para actuar con sabiduría y previsión. Sin embargo, si un sueño causa miedo, parálisis o desesperanza sin dirección clara, es necesario orar y buscar discernimiento, porque podría no venir de Dios. El apóstol Pablo también tuvo visiones en sueños que marcaron su ministerio. En Hechos 16:9, vio en sueños a un varón macedonio que le pedía ayuda, lo que lo llevó a llevar el evangelio a Macedonia. Aquí vemos que los sueños pueden ser un medio para recibir dirección divina, pero nuevamente es clave que la interpretación de un sueño esté alineada con la palabra de Dios y produzca frutos de obediencia y edificación espiritual. Cuando los sueños generan angustia constante, es importante no ignorarlos. En la experiencia del faraón de Egipto y del rey Nabucodonosor, sus sueños les causaron una inquietud tan fuerte que no pudieron descansar hasta encontrar su significado. Pero en lugar de buscar respuestas en prácticas esotéricas o interpretaciones humanas, debemos acudir a Dios en oración, pidiendo claridad y protección. En Filipenses 4:6-7, se nos insta a no angustiarnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El enemigo puede usar los sueños para generar opresión, pero Dios nos ha dado autoridad sobre toda obra del mal. En Lucas 10:19, Jesús dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si un sueño deja una sensación de temor o inquietud, es crucial reprender en el nombre de Jesús y declarar la protección de Dios sobre nuestra vida. Hay quienes han experimentado sueños repetitivos con escenarios oscuros o figuras amenazantes.
En algunos casos esto puede ser una señal de ataques espirituales que requieren oración y ayuno. Jesús enseñó en Mateo 17:21 que este género no sale sino con oración y ayuno, lo que indica que ciertas batallas espirituales necesitan una respuesta más profunda. El discernimiento es clave para entender los sueños. La historia de José en Egipto nos muestra que Dios puede dar la capacidad de interpretar sueños con sabiduría. Pero esta capacidad no viene del conocimiento humano, sino de la comunión con Dios. En Santiago 1-5 se nos anima: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cada vez que un sueño nos inquiete, debemos preguntarnos: ¿me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me llena de paz o de temor sin dirección? ¿Está alineado con la palabra de Dios? Estas preguntas nos ayudarán a discernir su origen y responder correctamente. Los sueños pueden ser un canal de revelación, advertencia o incluso ataque espiritual. Ignorarlos puede hacernos perder mensajes importantes, pero darles más peso del necesario, sin el discernimiento adecuado, también puede llevarnos por caminos equivocados. La clave está en mantenernos firmes en la palabra de Dios, orando y pidiendo sabiduría para entender lo que Él quiere mostrarnos. En la Escritura, los sueños no son meras manifestaciones de la mente humana, sino que pueden convertirse en un campo de batalla espiritual. El enemigo, consciente del poder de la revelación divina, busca distorsionar los sueños para sembrar engaño y confusión. En Zacarías 10:2, el Señor advierte sobre la falsedad de los sueños que desvían a su pueblo, porque los ídolos han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han contado sueños vanos. En vano consuelan, por lo cual se fueron como ovejas, fueron humillados porque no tenían pastor. Esta declaración deja claro que no todo lo que se experimenta en el mundo onírico es de origen divino. Existen influencias externas que pueden manifestarse en sueños con el propósito de alejar del camino correcto. Desde el principio, el adversario ha intentado falsificar lo que Dios ha establecido como medio de comunicación. La historia de los magos de Faraón en Éxodo 7 muestra cómo los encantadores de Egipto intentaron replicar los milagros que Dios realizaba a través de Moisés y Aarón. Esto mismo ocurre con los sueños. No es casualidad que muchas prácticas ocultistas se basen en la interpretación y manipulación de los sueños. En Deuteronomio 18:12, Dios prohíbe toda forma de adivinación, incluyendo a aquellos que pretenden revelar misterios a través de sueños sin su dirección. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. El peligro radica en abrir la mente a influencias que no provienen de Dios, lo que puede generar engaño espiritual y una percepción distorsionada de la verdad. El enemigo no solo usa los sueños para desviar, sino también para infundir temor. La Biblia describe cómo Dios permite que algunos sueños sean perturbadores como advertencia o juicio. En Génesis 20, Abimelech, rey de Gerar, tuvo un sueño en el que Dios le reveló que había tomado a Sara, la esposa de Abraham, sin saberlo. La advertencia fue clara: si no la devolvía, enfrentaría consecuencias severas. En este caso, el sueño fue un medio de corrección, pero también una muestra de que Dios puede intervenir directamente cuando se trata de asuntos de justicia. Sin embargo, no todos los sueños que producen inquietud vienen de Dios.
En Isaías 29:8 se describe la futilidad de los sueños engañosos. Será como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta está desfallecido y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean contra el monte de Sión. Este pasaje habla de promesas ilusorias, de visiones que solo conducen a la frustración. El discernimiento es clave para diferenciar un sueño que es una advertencia divina de aquel que es una trampa del enemigo. La Escritura enseña que Dios no es autor de confusión, sino de paz. Cualquier revelación que genere desesperación sin propósito, que incite a actuar en contra de la voluntad de Dios o que cause separación de su presencia, debe ser examinada con cautela. En el 1 Juan 4:1 se da una instrucción clara. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De la misma manera, los sueños deben ser probados a la luz de la palabra, porque no todo lo que parece espiritual es divino. El profeta Daniel recibió sueños y visiones que marcaron el destino de reinos y naciones. En Daniel 7 tuvo un sueño en el que vio 4 bestias que representaban imperios futuros. Esta revelación no solo contenía una advertencia, sino también la confirmación de que Dios gobierna sobre la historia. Lo significativo de este relato es que Daniel no intentó interpretar su sueño con su propio entendimiento, sino que esperó la revelación de Dios. En Daniel 2:28 declaró: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. La dependencia de Dios es lo que garantiza una interpretación correcta. Cuando los sueños se convierten en un patrón recurrente con mensajes confusos, es necesario buscar a Dios en oración. En Mateo 6:13, Jesús enseñó a orar diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esto implica que incluso en el mundo de los sueños se debe pedir la protección divina. El enemigo puede intentar influenciar el subconsciente, pero el poder de Dios es mayor. En 2 Corintios 10:4-5 se establece que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si un sueño genera perturbación, la oración y el conocimiento de la palabra son la respuesta. El rey Salomón recibió en sueños una revelación que marcó su destino. En 1 Reyes 3, Dios se le apareció y le ofreció concederle lo que pidiera. En lugar de riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Su petición agradó a Dios y como resultado recibió tanto sabiduría como bendiciones adicionales. Este episodio demuestra que los sueños pueden ser espacios de encuentro con Dios, pero siempre con un propósito claro. Cuando un sueño eleva la vanidad personal, incita a quien a actuar sin dirección o contradice las Escrituras, es necesario descartarlo. En los tiempos finales, los sueños también jugarán un papel profético. En Hechos 2:17 se cita la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta promesa revela que los sueños pueden ser un medio legítimo de comunicación divina. No obstante, la proliferación de sueños también traerá consigo un aumento en el engaño.
En 2 Tesalonicenses 2, 9 a 10 se advierte sobre la manifestación del engañador en los últimos tiempos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto implica que habrá señales falsas, incluyendo sueños, que serán utilizados para confundir a muchos. La Escritura proporciona ejemplos claros de cómo Dios usa los sueños para instruir, corregir y guiar. Sin embargo, también advierte sobre el peligro de aquellos que son distorsionados por el enemigo. La clave está en el discernimiento, en la oración y en la alineación con la palabra. Si un sueño proviene de Dios, traerá claridad, propósito y edificación. Si es un ataque del enemigo, generará temor, confusión y alejamiento de la verdad. La autoridad sobre los sueños no radica en la interpretación humana, sino en la dependencia absoluta de Dios. Cuando se enfrentan sueños que parecen tener un mensaje importante, es necesario orar, buscar confirmación en la Escritura y esperar la guía del Espíritu Santo. Dios no deja a su pueblo en tinieblas. Y cuando envía una revelación, también proporciona la sabiduría para entenderla. Los sueños han sido desde tiempos antiguos un medio en el que lo divino y lo humano se cruzan. Sin embargo, no todos los sueños traen revelación o instrucción de Dios. Algunos son advertencias, otros engaños, y muchos pueden convertirse en un arma de confusión cuando no se interpretan con el discernimiento correcto. En Jeremías 29, 8 a 9, el Señor advierte: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Las Escrituras dejan claro que no todo lo que se experimenta en el mundo de los sueños proviene de Dios, y que el peligro no radica únicamente en recibirlos, sino en creerlos sin examinarlos a la luz de la verdad. El enemigo utiliza los sueños para sembrar discordia, miedo o incertidumbre. En Job 4, 12 a 14 se describe cómo una visión nocturna puede traer terror. El asunto también me era oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Esto demuestra que el temor puede manifestarse en sueños como un ataque directo contra la paz que Dios otorga. En contraste, cuando los sueños son enviados por Dios, traen claridad, dirección y edificación, aunque a veces puedan incluir advertencias serias. Génesis 41 relata cómo Faraón soñó con vacas gordas y flacas, sin entender el significado. José, dotado con la capacidad de interpretar bajo la guía de Dios, reveló que se trataba de un mensaje sobre años de abundancia y escasez. Este caso muestra que algunos sueños pueden ser revelaciones anticipadas de eventos futuros, no con el propósito de infundir temor, sino de preparar a quienes los reciben. Cuando un sueño genera ansiedad sin dirección o confusión sin enseñanza, es necesario orar y someterlo a la voluntad de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se establece que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si un sueño viene de Dios, no causará terror sin propósito, sino convicción y entendimiento. La diferencia entre una advertencia divina y un ataque espiritual radica en el fruto que deja en el espíritu de quien lo recibe. En Daniel 4, Nabucodonosor tuvo un sueño en el que un gran árbol era derribado, dejando solo un tronco. Aunque este sueño le generó inquietud,
La interpretación que recibió de Daniel trajo dirección y un llamado al arrepentimiento. La incomodidad de la advertencia no era un ataque, sino una oportunidad para corregir su camino. Los falsos sueños y visiones han sido una herramienta recurrente para desviar a los incautos. En Ezequiel 13, 6-7 se describe cómo algunos profetas proclamaban mensajes basados en sus propias imaginaciones. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, Jehová dijo, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Jehová dijo, no habiendo yo hablado. Esta advertencia sigue vigente, ya que hay quienes confían en sueños sin fundamento bíblico y toman decisiones basadas en ilusiones en lugar de en la dirección de Dios. El hecho de que un sueño sea impactante o intenso no garantiza que sea divino. El caso de Balaam en Números 22 es un claro ejemplo de cómo una revelación puede ser utilizada para el mal si el corazón no está alineado con Dios. Aunque Balaam era un profeta, buscó torcer la voluntad de Dios por intereses personales. Cuando intentó maldecir al pueblo de Israel, Dios lo detuvo con la manifestación de un ángel en su camino. La advertencia que recibió no fue un sueño, pero sí una revelación que dejó claro que no debía proceder con su plan. Esto demuestra que la revelación puede ser dada incluso a quienes no tienen el corazón correcto, pero el propósito divino siempre prevalecerá. En Mateo 13:25 se ilustra cómo el enemigo trabaja mientras el hombre duerme. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Este pasaje, aunque es una parábola sobre el reino de los cielos, también revela una verdad espiritual. Durante el sueño, cuando la vigilancia consciente está en reposo, pueden sembrarse semillas de engaño. Un pensamiento que jamás habría sido aceptado durante el día puede infiltrarse en la mente a través de un sueño. Por eso la protección espiritual no debe cesar aún en las horas de descanso. En el Salmo 4:8 se declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La influencia externa en los sueños también puede ser un reflejo del estado espiritual de una persona. En Romanos 13:12 se insta a los creyentes a desechar las obras de las tinieblas y vestirse con la armadura de la luz. Si una persona permite la entrada de influencias que no provienen de Dios, estas pueden manifestarse incluso en sus sueños. La solución no es temer a lo que se sueña, sino someter cada área de la vida a Dios y caminar en santidad. La advertencia sobre los sueños no significa que deben ser ignorados, sino que deben ser evaluados con discernimiento. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si un sueño no produce claridad ni edificación, no es necesario darle autoridad sobre la vida. Si un sueño persiste y parece traer un mensaje, se debe pedir sabiduría en oración. En Santiago 1:5 se dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La interpretación de los sueños no debe depender de la intuición humana ni de métodos externos, sino de la dirección del Espíritu Santo. El silencio de Dios en los sueños también es una respuesta. En el primer libro de Samuel 3 se relata cómo Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios en la noche, pero al principio no comprendía su origen. Fue necesario que Elí le enseñara a responder: habla Jehová, porque tu siervo oye. Esto muestra que la disposición a escuchar es fundamental para recibir la revelación correcta. Si Dios no habla a través de sueños en un tiempo determinado, es porque su comunicación se está dando de otra manera. La Escritura, la oración y la guía del Espíritu Santo
son las formas más seguras de recibir dirección. En la lucha espiritual, los sueños pueden convertirse en un frente de ataque. Efesios 6, 11 a 12 instruye: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando los sueños generan temor constante o traen imágenes perturbadoras sin propósito claro, la oración es la respuesta. En Lucas 10:19, Jesús dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La autoridad sobre cualquier manifestación espiritual no proviene de la voluntad humana, sino de Cristo. Los sueños que provienen de Dios traen dirección, edificación y confirmación. En Números 12:6 el Señor dice: si entre vosotros hay profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Cuando un sueño es de origen divino, su mensaje estará alineado con la palabra y traerá fruto en el tiempo correcto. La impaciencia y la ansiedad pueden llevar a buscar interpretaciones fuera de la voluntad de Dios, pero la revelación auténtica se sostiene con el tiempo. El engaño en los sueños no es un fenómeno nuevo. En Jeremías 23, 25 a 27, el Señor declara: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? La advertencia es clara. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. La única manera de evitar el engaño es permanecer en comunión con Él y enraizados en su verdad. Los sueños han sido desde siempre una puerta entre lo visible y lo invisible, un espacio donde lo divino puede manifestarse, pero también un terreno donde el engaño se infiltra con facilidad. La Escritura deja en claro que los sueños pueden ser un canal de revelación, pero también una trampa peligrosa cuando no se disciernen correctamente. En Eclesiastés 5:7 se advierte que donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras. Mas tú teme a Dios. No todo lo que se experimenta en ese estado es una verdad revelada, y no todo lo que perturba es necesariamente una advertencia legítima. Cuando la mente duerme, el espíritu sigue en actividad. Pero esto no significa que todo lo que se ve en los sueños deba ser tomado como una señal o una guía. Existen sueños que han sido enviados para fortalecer, para corregir o para preparar a quien los recibe. Pero también existen aquellos que han sido puestos para generar incertidumbre, para desviar la atención de la voluntad de Dios y para debilitar la fe de aquellos que no logran reconocer la diferencia. Las Escrituras muestran numerosos episodios en los que Dios utilizó los sueños para comunicarse con su pueblo, pero siempre con un propósito claro y una confirmación evidente. En Génesis 28, Jacob soñó con una escalera que llegaba al cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella, y despertó con la convicción de que había estado en la presencia de Dios. Su sueño no fue simplemente un mensaje vago o un sentimiento sin dirección, sino una revelación que transformó su vida y lo llevó a consagrarse a Dios de una manera más profunda. En contraste, hay ejemplos en los que los sueños fueron utilizados como una estrategia de confusión, como lo menciona Jeremías 23:16, cuando advierte: no escuchéis las palabras de los profetas,
que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esta es la línea que separa lo que proviene de Dios de lo que es simplemente producto de la imaginación, o peor aún, de influencias externas que buscan engañar. Cuando un sueño proviene de Dios, que a su impacto es claro, puede generar una inquietud que lleva al arrepentimiento, puede traer paz en medio de la incertidumbre, o puede servir como una confirmación de lo que ya ha sido revelado por otros medios. Pero cuando un sueño es un engaño, su efecto es distinto. Genera confusión, deja preguntas sin respuestas, produce miedo sin dirección, siembra dudas sobre la voluntad de Dios y lleva a caminos donde la verdad se distorsiona. La historia del faraón en Génesis 41 muestra cómo un sueño perturbador puede ser una advertencia legítima, pero solo cuando es interpretado correctamente bajo la dirección de Dios. Sin la intervención de José, el sueño habría quedado como un enigma sin sentido, una carga sin propósito. Esto demuestra que no es suficiente recibir un sueño. Es necesario entenderlo con sabiduría. La falsa interpretación de los sueños es un peligro que las Escrituras exponen en múltiples ocasiones. En Zacarías 10:12 declara: porque los ídolos han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han contado sueños vanos. En vano consuelan, por lo cual se fueron como ovejas, fueron humillados porque no tenían pastor. Aquí se revela la tendencia humana a buscar significado en sueños que no lo tienen, a depositar confianza en visiones que no han sido dadas por Dios y a dejarse guiar por promesas sin fundamento. Este es uno de los mayores peligros de los sueños engañosos. No solo afectan a quien los recibe, sino que pueden influir en la vida de otros si se comparten sin discernimiento, si se interpretan erróneamente o si se utilizan para justificar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Los sueños también pueden convertirse en una fuente de opresión espiritual. Job 7, 13 a 14 describen cómo el sufrimiento de Job se extendía incluso a su descanso. Cuando digo, me consolará mi cama, mi lecho, atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. La angustia que no cesa ni siquiera en el sueño es un indicio de que hay una batalla en el ámbito espiritual que debe ser enfrentada con la autoridad de Dios. El enemigo no descansa y si encuentra una puerta abierta, intentará perturbar a través de imágenes que causan terror, a través de sensaciones que dejan debilidad en el espíritu o a través de mensajes que siembran dudas en el corazón. Sin embargo, el creyente no está indefenso ante estas estrategias. En 2 Corintios 10, 4 a 5 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto significa que no hay sueño, visión o ataque nocturno que pueda prevalecer contra el poder de Dios cuando se ejerce la autoridad espiritual correcta. Los sueños pueden parecer una experiencia personal e íntima, pero su impacto puede extenderse más allá de quien los recibe. En Daniel 2, Nabucodonosor tuvo un sueño que afectó a toda su corte, causando desesperación entre los sabios que no podían interpretarlo. La revelación no fue solo para él, sino para su reino. En Hechos 16:9, Pablo tuvo un sueño en el que un varón macedonio le pedía ayuda, y esto lo llevó a predicar en Macedonia, un cambio que afectó la historia del cristianismo. Esto muestra que algunos sueños son dados no solo para el beneficio individual, sino como un medio para cumplir un propósito
mayor. Pero así como los sueños pueden traer dirección divina, también pueden ser utilizados para desviar de la verdad. En Deuteronomio 13:1-3 se da una advertencia severa. Si se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, no darás oído a las palabras de tal profeta o de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Aquí se revela que incluso un sueño que parece cumplirse no necesariamente proviene de Dios si su mensaje conduce a la idolatría o al error. La confusión en los sueños es un tema recurrente en la Biblia y en cada caso la solución es la misma. Someterlos a Dios, buscar la confirmación en su palabra y no actuar impulsivamente basándose únicamente en una experiencia nocturna. En el 1 Juan 4:1 se da la instrucción de probad los espíritus si son de Dios, porque el engaño espiritual puede tomar muchas formas. La confianza ciega en los sueños sin una base en la Escritura puede llevar a decisiones equivocadas, a falsas esperanzas o a temores infundados. En Oseas 4:6 el Señor declara, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia es un terreno fértil para el engaño y la única manera de evitar ser arrastrado por sueños falsos es conocer la verdad con profundidad. En medio de toda advertencia sobre los peligros de los sueños, la Biblia también muestra que Dios sigue hablando a través de ellos cuando así lo desea. En Números 12:6 se declara, si entre vosotros hay profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto no significa que todos los sueños sean proféticos, ni que cada visión tenga un significado oculto que deba ser descifrado. La diferencia está en el origen y en el propósito. Un sueño que proviene de Dios traerá confirmación, se alineará con su palabra y producirá fruto en el tiempo correcto. Un sueño que no proviene de Dios generará confusión, se sostendrá en la especulación y no traerá paz. La clave para reconocerlos está en la comunión con Dios, en la oración constante y en la disposición a escuchar su voz por encima de cualquier otra influencia. En Filipenses 4:7 se da la promesa de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la señal inequívoca de que Dios está en control y ningún sueño, por perturbador que sea, tiene el poder de alterar la verdad de su soberanía. Los sueños pueden ser un reflejo de la mente humana, un mensaje divino o una estrategia del enemigo para sembrar confusión. La Escritura enseña que no todos los sueños deben ser tomados como señales de Dios y que discernir su origen es fundamental para evitar el engaño. En Jeremías 23:25-26, el Señor declara, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Aquí se advierte sobre el peligro de depositar confianza en sueños que no tienen fundamento en la verdad, visiones que no han sido inspiradas por Dios y palabras que, aunque parecen espirituales, no llevan la dirección correcta. Cuando un sueño no produce claridad, edificación o propósito, su origen debe ser cuestionado. El enemigo usa los sueños para introducir confusión, proyectar temor y debilitar la fe.
En Job 4:13-14 se describe una experiencia perturbadora en la que el temor se infiltra en la mente a través de visiones nocturnas. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Estas manifestaciones no son una revelación divina, sino un ataque diseñado para alterar la paz y provocar dudas. Dios nunca usa los sueños para paralizar con terror, ni para sembrar incertidumbre sin dirección. Si una experiencia onírica deja temor sin propósito, si trae ansiedad sin enseñanza, o si genera una sensación de opresión sin solución, no proviene de Dios. La paz que Dios da no es circunstancial ni depende de lo que se sueña, sino que es una constante en la vida de quienes confían en Él. Filipenses 4:7 lo expresa claramente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los sueños que provienen de Dios tienen una característica inconfundible. Siempre se alinean con su palabra. No son contradictorios ni generan confusión sobre su voluntad. En Génesis 40, José interpretó los sueños del copero y del panadero de Faraón, pero su interpretación no se basó en especulación, sino en revelación divina. Su precisión no dependía de su intuición personal, sino de la sabiduría que Dios le concedió. Cuando un sueño proviene de Dios, trae un mensaje claro, tiene un significado que puede ser confirmado en la Escritura y no requiere forzar interpretaciones subjetivas. Si un sueño necesita ser manipulado para encajar en un significado espiritual, es una señal de que no proviene del Señor. En 2 Pedro 1, 20-21, se advierte que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con los sueños, que son verdaderamente divinos. Su interpretación no se basa en conjeturas humanas, sino en una confirmación clara y coherente con la voluntad de Dios. El problema no es que existan sueños que generen inquietud, sino lo que se hace con ellos. En Daniel 2, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, pero su error fue buscar respuestas en los sabios de Babilonia antes de acudir a Dios. Esto es un reflejo de lo que sigue ocurriendo hoy. Quienes reciben sueños inquietantes a menudo buscan interpretación en fuentes incorrectas, en sistemas de creencias que no tienen fundamento en prácticas que intentan forzar significados sin dirección divina. La búsqueda de respuestas fuera de Dios no conduce a la claridad, sino a la confusión. En Isaías 8:19 se plantea una pregunta crucial. ¿Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando? ¿No consultará el pueblo a su Dios? El error no está en querer comprender un sueño, sino en buscar respuestas en lugares donde Dios no habla. Las Escrituras advierten que en los últimos tiempos habrá un aumento en los engaños espirituales, incluyendo sueños que desviarán a muchos. En 2 Tesalonicenses 2, 9-10, se describe cómo el enemigo utilizará señales y prodigios falsos para engañar a quienes no tienen amor por la verdad. Esto significa que no todo lo que parece espiritual es necesariamente de Dios y que el hecho de que un sueño se cumpla no garantiza su origen divino. Deuteronomio 13, 1-3 lo deja claro. Si se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo,
Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste. No darás oído a las palabras de tal profeta o de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. El cumplimiento de un sueño no es prueba suficiente de que proviene de Dios. Su contenido y propósito deben ser examinados a la luz de su palabra. Cuando un sueño es de Dios, su impacto es evidente. Puede ser una advertencia, como en el caso de Abimelec en Génesis 20, cuando Dios le reveló en sueños que Sara era esposa de Abraham, evitando así que pecara contra él. Puede ser una dirección clara, como el sueño de José en Mateo 2, cuando un ángel le advirtió que huyera a Egipto para proteger a Jesús. Puede ser un llamado a la acción, como el sueño de Pablo en Hechos 16:9, donde un varón macedonio le pedía ayuda, llevándolo a predicar en una nueva región. Pero en cada caso, el sueño no era ambiguo ni necesitaba interpretaciones forzadas. Su mensaje era claro, su propósito estaba definido y su cumplimiento estaba alineado con la voluntad de Dios. El peligro de los sueños falsos no es solo personal, sino que puede afectar a quienes los rodean cuando son compartidos sin discernimiento. En Ezequiel 13, 6-7, Dios reprende a aquellos que proclaman visiones que no provienen de Él. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, Jehová dijo, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Esto demuestra que algunos sueños pueden ser usados para manipular, para justificar acciones que no están en la voluntad de Dios o para crear confusión entre quienes buscan dirección. Si un sueño no tiene confirmación bíblica, si no produce edificación o si genera incertidumbre en lugar de claridad, no debe ser tomado como una guía. La única verdad que permanece firme es la palabra de Dios, y todo sueño debe ser sometido a ella para determinar su origen. El discernimiento no es opcional cuando se trata de sueños, sino una necesidad. En el 1 Juan 4:1 se advierte que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si esto se aplica a las palabras proféticas, también se aplica a los sueños. No todo lo que parece espiritual lo es, y no todo lo que impacta tiene un significado divino. En Mateo 24, Jesús advirtió que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían señales tan grandes que, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Entre estas señales pueden incluirse los sueños que parecen llevar mensajes poderosos, pero cuyo propósito es apartar a los creyentes de la verdad. Los sueños que vienen de Dios siempre llevarán a una relación más profunda con Él, nunca a la confusión o al temor sin propósito. En Lucas 24:32, los discípulos de Emaús dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esto demuestra que cuando Dios habla, hay una certeza interna que confirma su voz. Si un sueño genera más preguntas que respuestas, si deja una sensación de desesperanza o si parece contradecir la voluntad revelada de Dios, no debe ser tomado como una verdad absoluta. La seguridad de la fe no se basa en sueños, sino en la palabra eterna de Dios. El mundo espiritual es real y los sueños pueden ser una manifestación de esa realidad, pero no todo lo que ocurre en ellos tiene un propósito divino. Algunos son mensajes claros de Dios, otros son estrategias del enemigo para confundir y otros son simplemente procesos naturales de la mente. El único criterio seguro para determinar su origen es la Escritura. En Salmos 119, 105 se establece que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Esa es la única fuente de verdad, la única guía confiable y la única referencia segura ante cualquier sueño que pueda surgir. Los sueños han sido un canal de comunicación divina desde tiempos antiguos, pero también un medio en el que el enemigo ha intentado sembrar confusión. En la Escritura, los sueños auténticos de Dios tienen un propósito claro, alineado con su voluntad, mientras que los sueños engañosos llevan a la confusión y el extravío. Jeremías 14:14 advierte sobre aquellos que proclaman mensajes sin haber recibido revelación real. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios, y no todo sueño debe ser tomado como una señal. El discernimiento es la clave para diferenciar lo que viene de lo alto de lo que es solo una distorsión del enemigo. Cuando Dios habla a través de sueños, lo hace con claridad y con un mensaje que edifica. En Génesis 31:24, Dios advirtió a Labán en un sueño que no hablara contra Jacob. No hubo ambigüedad ni duda sobre la intención de esa revelación. Lo mismo ocurrió con José en Egipto, cuando interpretó el sueño del faraón con una precisión que solo podía venir de Dios. Estas experiencias no dejaron confusión ni provocaron ansiedad sin propósito. En cambio, los sueños que no provienen de Dios generan incertidumbre, miedo o deseos de actuar sin dirección clara. En Isaías 8:20 se establece el criterio definitivo para evaluar cualquier revelación: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La diferencia entre un sueño que proviene de Dios y uno que es solo una trampa espiritual no se encuentra en su intensidad, en su apariencia sobrenatural o en la sensación que deja, sino en su coherencia con la voluntad de Dios. En Mateo 7:15-16, Jesús advirtió sobre los falsos profetas que se presentan con apariencia de piedad, pero que en realidad son lobos disfrazados. El principio es el mismo cuando se trata de sueños. No se trata de lo impactantes que sean, sino de los frutos que producen. Un sueño que proviene de Dios traerá confirmación y fortalecerá la fe, mientras que uno que es una falsificación del enemigo traerá confusión y desviará del camino correcto. Los sueños pueden convertirse en un medio de manipulación cuando se les da más importancia de la que realmente tienen. En Zacarías 10:12 describe cómo el pueblo fue engañado por sueños falsos, porque los ídolos han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han contado sueños vanos. En vano consuelan, por lo cual se fueron como ovejas. Fueron humillados porque no tenían pastor. Esto revela que los sueños, cuando no son discernidos correctamente, pueden llevar a decisiones equivocadas, a la idolatría de la experiencia en lugar de la verdad, y a una falsa seguridad basada en visiones sin fundamento divino. La única manera de evitar este peligro es someter todo sueño a la autoridad de la palabra de Dios y nunca tomarlo como una guía absoluta sin confirmación. El engaño a través de los sueños no es un fenómeno reciente. En los tiempos bíblicos ya existían quienes usaban visiones para legitimar mensajes que Dios no había dado. En Ezequiel 13:7 se confronta directamente a estos falsos soñadores. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, Jehová ha dicho, no habiendo yo hablado. Esta advertencia es un recordatorio
de que incluso aquellos que dicen haber recibido sueños deben ser examinados con discernimiento. No basta con que alguien afirme haber tenido una revelación. El contenido de esa visión debe ser evaluado con el estándar de la verdad divina. El temor que algunos sueños generan puede ser una señal de que su origen no es divino. Dios no usa los sueños para infundir terror sin propósito, sino para corregir, advertir o guiar con claridad. En 2 Timoteo 1:7 se afirma que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si un sueño deja ansiedad en lugar de convicción, si genera miedo sin dirección, o si causa más confusión que entendimiento, es necesario descartarlo como una fuente confiable de guía. El enemigo puede tratar de infiltrar pensamientos durante el sueño, pero no tiene autoridad sobre la mente de quien está cubierto por Dios. En Filipenses 4:8 se aconseja mantener el enfoque en aquello que es verdadero, justo y puro, lo que implica que incluso en la interpretación de los sueños se debe buscar aquello que refleje la naturaleza y la voluntad de Dios. La necesidad de discernimiento no solo se aplica a los sueños individuales, sino también a los mensajes colectivos que intentan influir en la fe de muchos. En 2 Pedro 2, versículos 1-2, se advierte sobre la proliferación de falsos maestros en los últimos tiempos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No todo lo que se presenta como revelación lo es realmente, y muchos serán engañados por experiencias que parecen espirituales, pero que en realidad conducen a la confusión. Los sueños que provienen de Dios no generan obsesión ni dependencia de ellos como única fuente de dirección. En Hechos 16:9, Pablo tuvo un sueño en el que se le llamaba a predicar en Macedonia, pero su ministerio no dependía exclusivamente de revelaciones oníricas. Dios habló de múltiples maneras a través de su palabra de otros creyentes y de circunstancias que confirmaban su propósito. Un error común es buscar respuestas en los sueños cuando ya se han recibido instrucciones claras en la Escritura. En Lucas 16:31, Jesús enfatizó que si alguien no escucha la palabra de Dios, tampoco será persuadido por señales extraordinarias. Esto demuestra que la fe no debe basarse en sueños, sino en la verdad revelada en la Biblia. La seguridad de la fe no está en experiencias momentáneas, sino en la relación continua con Dios. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La manera más segura de reconocer si un sueño proviene de Dios es conocer su voz a través de la Escritura, porque Dios nunca dirá algo en un sueño que contradiga lo que ya ha revelado en su palabra. La confusión sobre el significado de un sueño se disipa cuando la verdad bíblica es el fundamento de toda interpretación. El control sobre la mente en el momento del sueño es una batalla espiritual que debe ser enfrentada con la autoridad que Dios ha dado a sus hijos. En 2 Corintios 10, 4-5 se declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto incluye los pensamientos que se filtran en los sueños. No se trata solo de lo que se ve mientras se está despierto, sino también de lo que intenta infiltrarse en la mente cuando se duerme.
El enemigo busca cualquier oportunidad para sembrar engaño, pero Dios ha dado los medios para resistirlo. En Efesios 6:11 se ordena: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La protección espiritual no es opcional y la vigilancia no se limita al estado consciente. Cubrir la mente con la verdad de Dios antes de dormir, orar y rechazar todo sueño que no se alinee con la voluntad divina son acciones necesarias para evitar ser influenciado por engaños espirituales. Los sueños tienen un papel en la revelación de Dios, pero no deben ser la base de la fe ni la única fuente de dirección. La Escritura es el estándar absoluto y todo lo que contradiga su enseñanza debe ser rechazado. En Salmos 119, 105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la única guía segura. Ningún sueño puede reemplazar la verdad. Ninguna visión puede alterar lo que Dios ya ha establecido. Y ninguna experiencia puede ser superior a la certeza de su palabra. Los sueños han sido desde el principio un reflejo del mundo espiritual, una manifestación de realidades invisibles que muchas veces trascienden la comprensión humana. Pero más allá de su origen, de su propósito o de la incertidumbre que puedan generar, hay una verdad inquebrantable. La soberanía de Dios es absoluta. Ningún sueño, por impactante que parezca, puede alterar su plan. Ninguna visión nocturna puede desafiar su autoridad. Ningún mensaje que contradiga su palabra tiene poder sobre aquellos que han sido redimidos por su gracia. La seguridad del creyente no radica en lo que sueña, sino en quién es su Dios. El error más peligroso no es solo creer en sueños falsos, sino permitir que estos definan el rumbo de la vida. Hay quienes han edificado su fe sobre experiencias pasajeras, sobre sensaciones momentáneas, sobre interpretaciones que no resisten la prueba del tiempo. Pero la fe verdadera no se construye sobre lo efímero, sino sobre lo eterno. La palabra de Dios permanece firme, inmutable, inquebrantable. No depende de emociones, ni de señales extraordinarias, ni de revelaciones esporádicas. Es suficiente por sí misma, porque en ella está contenida toda la dirección, toda la advertencia y toda la verdad que el alma necesita. La obsesión por los sueños es un reflejo de un problema más profundo: la búsqueda de respuestas fuera de Dios. Cuando la comunión con el Espíritu Santo es débil, cuando la relación con la palabra es superficial, cuando la oración se convierte en un acto vacío en lugar de un encuentro real con el Creador, la mente se vuelve vulnerable a todo tipo de influencia. Y en esa vulnerabilidad, el enemigo encuentra espacio para sembrar dudas, para distorsionar la verdad, para hacer que lo que no tiene sentido parezca una revelación. Pero la presencia de Dios es suficiente para disipar toda confusión. Su luz es suficiente para exponer todo engaño. Su voz es suficiente para silenciar toda mentira. Quienes buscan guía en los sueños sin una base sólida en la Escritura, no solo corren el riesgo de ser engañados, sino de vivir en una constante inestabilidad. La verdad de Dios no cambia con cada visión nocturna, ni se contradice con cada experiencia subjetiva. Su propósito no se oculta en símbolos enigmáticos, ni se descubre a través de interpretaciones humanas. Está revelado, está escrito, está disponible para todo aquel que tiene oídos para oír. No hay mayor certeza que la de saber que la dirección de Dios no depende de lo que ocurre en el mundo de los sueños, sino de su pacto eterno con quienes le pertenecen. En un mundo donde el engaño se disfraza de revelación y la verdad es constantemente desafiada, el creyente tiene una responsabilidad ineludible: permanecer firme. No en señales pasajeras, no en sueños inconstantes,
no en interpretaciones inciertas, sino en lo único que nunca fallará, la palabra viva de Dios,